CTBR, cadena de televisión Recobro, presenta Norteamérica, Australia, Europa, África, Suramérica, Asia, Centroamérica y el Caribe. Llega a ustedes Visión 2020, impactando todas las naciones de la Tierra. Estamos en un nuevo episodio de Visión 2020 y estamos hoy dispuestos a hablarle la palabra del reino, a hablarle la palabra que será como semilla en su corazón, que va a echar frutos de bien. Aquí en Visión 2020 nosotros creemos y hablamos la palabra. Amén. Cuando uno cree la palabra, entonces está preparado para hablar la palabra. Y lo que vamos a hablar aquí en Visión 2020, nosotros lo hemos creído. Aquí en Visión 2020 creemos esa palabra y estamos seguros que esa palabra te va a cambiar a ti por completo. Claro, antes de poder hablar algo es necesario creerlo. Y en el reino, la fe es sumamente importante. Cada una de las cosas que vamos a hacer, cada actitud, cada paso que damos, es necesario poder creer primero, ¿verdad? Es necesario poder hablar una palabra de fe. Y para hablar la palabra de fe, tenemos que creerlo primero, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es la palabra que el Señor nos está dando para declarar. No importa en la circunstancia que tú estés viviendo, que está pasando, el Señor muchas veces nos lleva a situaciones que se ven, Carolina, un poco difícil, pero en cada situación el Señor quiere enseñarnos a nosotros algo. Amén. Y en la situación que tú estás, es una bendición, porque si la situación es mala, te tiene la oportunidad de sacar lo que tú llevas por dentro. Claro, y hoy el tema es creí por lo cual hablé. Y hoy nosotros vamos a declarar que estamos creyendo, ¿verdad? Hoy venimos a creer. Hoy venimos a confiar en esa palabra que el Señor nos entrega. Es decir, el Señor dice que vamos a avanzar, vamos a avanzar. Si Él dice que vamos a vivir bien, viviremos bien. Porque hoy creemos que nuestro Dios es el Dios de toda bondad, el Dios de toda gracia, el Dios que al hablar abre puertas. Y esa es la palabra que estamos creyendo. Claro, y le estamos entregando al Señor nuestra boca para el que el Señor use esta boca para profetizar a las naciones. La palabra es una palabra que cambia y hoy traemos una palabra muy fresca que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 37, cuando Ezequiel fue llevado a una circunstancia para que él creyera que el Señor podía cambiar esa situación. Así es, usted puede ir buscando sus Biblias, vaya buscando el libro de Ezequiel 37, el verso desde el 1 hasta el 10 vamos a estar estudiando. Porque Visión 2020 usa la palabra para hablar y es necesario hoy entenderla. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros hoy. Esto es Visión 2020. Hazte un fan de la visión. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter. Visión 2020 TV. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, el verso 1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en el valle o en medio del valle que estaba lleno de huesos secos. Wow, aquí estamos viendo a un hombre, ¿verdad? Un hombre que es movido y llevado por el Señor. Dice que leíste que la mano del Señor tomó al profeta Ezequiel y lo llevó a un lugar donde era un valle lleno de huesos secos. Me gustó mucho cuando escuché esa palabra, la mano del Señor, porque cuando hablamos de mano, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de mano, hablamos de señorío, de gobierno, de fuerza. Y en el libro de Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces la mano de Jehová está sobre mí. Es muy fuerte. En el libro también de Isaías 61 dice: el Espíritu de Dios vino sobre mí. El asunto dice que la mano de Jehová vino sobre el profeta Ezequiel y lo llevó
a un valle de huesos secos. Muchas veces cuando el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, la fuerza de Dios viene sobre nosotros y nos lleva en su espíritu, no dice en el espíritu de Ezequiel, sino en el espíritu del Señor mismo, que es espíritu, y lo depositó en un valle de huesos secos, en un lugar de mortandad. No es fácil. No, definitivamente no. Y estamos viendo que, como usted dijo, que la mano del Señor lo llevó allá. Y tenemos que dejarnos guiar, ¿verdad? Tenemos que dejar que sea el Señor que nos lleve a situaciones, a ver cosas. Y nosotros entendemos que en la Biblia la mano hace referencia a la parte fuerte, ¿verdad? A la parte fuerte. A la autoridad. Y entendemos que Cristo, que está sentado a la mano derecha del Padre, es su fuerza, ¿verdad? Es Él. Y el verso dice que cayó, que vino sobre Ezequiel. Y estamos creyendo que el Señor hoy está cayendo sobre nosotros, ¿verdad? Cristo está cayendo sobre usted allá en casa. ¿Para qué? Para sacarnos y llevarnos a ver la necesidad, ya llevarnos a ver las situaciones que están ocurriendo, porque somos profetas. Ezequiel fue un profeta y usted allá en casa es un profeta. El Señor está esperando algo de nosotros. Claro, el Señor nos lleva a nosotros al lugar de la necesidad para producir un milagro. Así es. Si tú quieres saber si tú tienes dones de sanidad, tienes que ir ¿a dónde? A un hospital donde están los enfermos. Así es. Y el Señor lleva al profeta Ezequiel a un lugar de mortandad y lo hace caminar en medio de un valle de huesos secos. Hay circunstancias difíciles en las cuales el Señor nos lleva a nosotros porque el Señor quiere cambiar. Si el Señor nos lleva a ese lugar, Él nos lleva con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Vamos a seguir leyendo para darnos cuenta cuál era el propósito que tenía Dios con Ezequiel en ese valle de huesos secos. El verso 2 dice, y Él me hizo pasar en de alrededor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Muy secos, no solamente secos, sino muy secos. Exacto, estamos viendo que no solamente, como usted dijo, hay un problema, no era leve la situación. No había posibilidad ninguna. Eso es lo que vemos. No había posibilidad ninguna de vivir. En lo natural. O de arreglar la situación. Sí, porque la situación era crítica. Cuando hay alguien que está enfermo, puede ser sano, pero está muy enfermo, quiere decir, está para morir. Entonces el Señor dice que lo llevó a ver la situación. Y lo llevó a ver la problemática que había y que había una necesidad ya que esas personas no podían, esos huesos secos no podían vivir solos, ¿verdad? No había forma. Y lo hace caminar en medio de la necesidad. Dice que alrededor de la necesidad comenzó a caminar. Amén. Por ejemplo, dice la palabra que el Señor no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo, forma de hombre. Renunció a ser Dios para ser hombre y Él vino a la tierra con un propósito. Entonces Ezequiel, si quería ver un milagro de parte de Dios como profeta de Dios, tenía que ser llevado a un lugar de necesidad para demostrar realmente que Él era lo que realmente Él tenía y llevaba por dentro. Claro, y al ver la necesidad, ahora el Señor lo estaba poniendo en ese lugar para que hiciera un trabajo. Y me gusta el verso 3 que dice, y Él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Wow. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor estaba esperando una actitud de fe, ¿verdad? Estaba esperando algo, una palabra profética que saliera de Él. Estaba esperando Él ver a Él mismo fluir de Él. ¿Por qué? Porque al principio está diciendo que la mano del Señor cayó sobre Él. En otra palabra, el Cristo mismo, el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. Y el Señor estaba ahora, lo puso como podemos decir en prueba, ¿verdad? Para ver, fluirá Él mismo, fluirá su alma, fluirá su yo, fluirá la situación, fluirá la problemática. ¿O voy a fluir yo de Él? El asunto era que Ezequiel no podía hacer nada. Solamente lo único que el Señor esperaba del profeta Ezequiel que creyera. Jesús dijo en una situación, yo no hago nada por mi propia cuenta. El Padre que vino sobre mí en Isaías 61, Él hace la obra. Ezequiel no podía hacer nada. Pero el Señor le dice a Ezequiel, hay un desafío. Ezequiel, ¿tú crees que vivirán esos huesos? Es la pregunta, el gran desafío. Exacto. ¿Tú crees que será restaurado tu matrimonio? ¿Tú crees que tu empresa podrá funcionar? ¿Tú crees que tu familia podrá restaurarse? ¿Tú crees que tu nación puede cambiar? Es un desafío. Creí, por lo cual hablé. Quiero decirte, Carolina, que yo veo aquí algo muy importante. Si Ezequiel tuvo que creer, ¿y cuál fue la respuesta que le dio al Señor? Señor, tú lo sabes. Amén.
Entonces, él conocía la obra del Señor, conocía la autoridad del Señor, conocía el poder del Señor. Y él dijo, yo confío en ti. Confío en la magnificencia de tu gloria, ¿verdad? Confío en la autoridad. No confío en mí, confío en ti. Claro, porque la vida salió, era imposible él poder arreglar la situación. Era algo ya extremadamente, decía estaban extremadamente secos, ya no había nada que nadie podía hacer. Pero él creía que el Señor era el resultado y confió y dijo, creo en la palabra y tú en ti puede hacer, se puede ocurrir. O sea, hay muchas personas que creen que son ellos los que van a hacer en la obra. Ellos creen que son ellos los que van a sanar a los enfermos, que van a resucitar muertos, que van a hacer cosas. Aquí en este reino nadie hace nada. Amén. El Señor es suficiente para hacerlo todo. Jesús dijo, y vuelvo a repetirlo, yo no hago nada por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él hace la obra. Es el Señor. Y Él era Dios, pero dejó de ser Dios para ser hombre. Ahora, ¿qué sucede? Que vemos que el Señor le llama a Ezequiel, le llama hijo de hombre, hombre natural, hombre terrenal. ¿Tú crees que vivirán esos huesos? Dios, no importa cuál sea tu situación, tu circunstancia, pero Dios te llama y te lleva a un lugar de necesidad. Pero el Señor te dice, ¿tú crees que esa necesidad puede cambiar? Y tenemos que hablar con fe, ¿verdad? Tenemos que declarar y tenemos que creer para poder hablar lo que va a hacer ocurrir un milagro en la situación. Porque ¿qué pasa? Cuando llega el problema, cuando llega la situación, ¿qué es lo que automáticamente hacemos? Lo que hacemos es hablar la necesidad, ¿verdad? Nos desesperamos. Si Ezequiel hubiera sido un hombre de poca fe, hubiera dicho, es imposible, están secos, mira la situación, mira cuántos están ahí, mira el desastre que hay, ese es un valle, ese es un desierto. Pero esas palabras no salieron de él, sino palabras de gran fe. Hay algo importante que todavía Ezequiel no está profetizando. No. Cuando Ezequiel recibe la palabra profética, cuando él dice, Señor, yo no tengo nada, yo no puedo hacer nada, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces es desatada la palabra profética. Claro, y eso lo vemos en el verso 4 que dice, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos. Aquí lo vemos. Y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Y en el 5, así dice el Señor, Dios, a esos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros en espíritu y viviréis. Entonces aquí estamos viendo que él recibió, él pudo oír, ¿verdad? Él pudo recibir la palabra, él pudo creer y entonces pudo hablar. El Señor le dio la autoridad para poder hablar. Y todavía no está hablando, simplemente está recibiendo la palabra profética. Recibiendo el que tenía que decir, ¿verdad? Oyendo, creyendo, recibiendo la palabra para entonces declararla. ¿Y quién es que le está dando la palabra al profeta Ezequiel? Tú lo sabes. El mismo Señor. El mismo Señor, como él le dijo, tú lo sabes, como yo lo sé, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Así es. Le voy a dar vida, lo voy a levantar, echarán carnes, echarán tendones, cubriré esos tendones de carne y lo cubriré de piel, daré una cobertura de piel. Le dice, todo eso es lo que va a suceder, Ezequiel, pero necesito que tú hables esa palabra profética. Así es, y en el 7, ahí entonces él comienza a profetizar. Y dice, profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Wow. Aquí estamos viendo que el hombre comienza a profetizar, el hombre comienza a declarar, el hombre comienza ahora a recibir esa autoridad para dar provisión a esa necesidad. Porque él creyó que el Señor lo podía hacer. Vemos naciones enteras, lugares donde hay muchas iglesias, pastores y todos están divididos. Y vemos aquí un valle de huesos secos. Y muchas veces el Señor te puede llevar a una nación donde no está el Espíritu de Dios, una nación donde está totalmente contaminada por espíritu inmundo, prostitución, homosexualidad, robo, mentira, asesinatos y violencia. Y Dios te lleva a esa necesidad y te dice, ¿tú crees que yo puedo cambiar esta nación? Donde la ciudad está totalmente seca, está dividida, no hay señal de vida, pero la palabra profética es la palabra segura que puedes restaurar por completo, no importa cuál sea la situación de una nación, de una iglesia, de una familia, la palabra profética la cambia. Claro,
Y el Señor nos pone en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que podamos actuar como Él nos manda. Si no fuera por nosotros en una situación, si no fuera por personas como Ezequiel, por ejemplo, ¿qué ocurriría en la ciudad? ¿Qué ocurriría en los hospitales? ¿Qué ocurriría cuando hay una gran problemática? Si no hay hombres que se levanten con palabra de fe, si no hay hombres que se levanten hablando la palabra del Señor, es necesario que nos despertemos y podamos entonces oír y decir como Ezequiel, voy a oír, voy a entender que el Señor sí puede a obrar en la situación, voy a entender que el Señor sí puede darle vida a esos huesos secos. Y el asunto de la palabra profética no es algo que salga de mí, yo deseo y yo profetizo, no es nada de ti, es lo que el Señor deposita en tu corazón y en tu boca. No te muevas porque regresamos con Visión 2020. Somos Visión 2020, colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Para comunicarse con nosotros, líneas de contacto en la web www.vision2020tv.com y por teléfono 484-661-2020. Visión 2020, colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. La palabra profética, estamos viendo que en el libro de Ezequiel, capítulo 37, fue lo que hizo recobrar vida a esos huesos. Y estábamos leyendo, al terminar la última sección, leímos, pienso que hasta el verso 10, ¿verdad que sí? O hasta el 7. Leyendo ahora en el 8, dice, y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre esos muertos y vivirán. Ven sobre del este, del oeste, del norte y del sur, de los 4 puntos cardinales. Que venga la unción, que venga la vida para que se deposite en esos huesos secos. Ya no eran huesos secos, ya tenían tendones que tenían ligamentos, ya tenían carne y había piel, una cobertura de piel por encima de ellos, pero había algo que le faltaba. No tenían espíritu, aquí está con minúscula, no tenían espíritu, no tenían vida. Y automáticamente Ezequiel recibió una palabra para declarar, para llamar, y él tuvo esa autoridad para hacerlo. Y hoy nosotros mismos tenemos el mismo poder para proclamar vida sobre cualquier mortandad que podamos ver, sea en nuestra casa, sea en nuestra iglesia, sea en nuestra ciudad, sea en nuestra propia vida, áreas que hayan muerto. El Señor te dice hoy, y le dijo a Ezequiel en ese tiempo, llama a los 4 vientos y profetiza que la vida regresa, profetiza que el espíritu regresa. Tenemos esa autoridad porque el Señor ya lo ha hablado y simplemente estamos hablando la palabra que nuestro Dios decretó. Hay algo muy importante, Carolina, que en el libro de Génesis aparece el Señor haciendo a Adán un muñeco de barro. Tenía tendones, tenía carne, tenía todo, tenía ojos. Pero el muñeco de barro, después de ser hecho por la mano de Dios, no tenía vida. Y dice que el Señor puso la boca en la boca del muñeco de barro llamado Adán y sopló su nefe, sopló su vida, sopló su aliento de vida. Y vino a ser entonces el muñeco de barro un hombre, porque ya tenía vida. Dice que todas estas personas tenían carnes, tenían tendones, tenían piel, pero no tenían vida. Lo que te quiero decir, en una nación, en un pueblo, aquí en esta ciudad donde nosotros estamos, vemos muchas personas, y aparentemente están juntas, pero no tienen el espíritu de vida. Concilio entero, denominaciones enteras, que tú la ves enorme, pero necesitan la manifestación de la vida de Dios para que haya una impartición y se puedan levantar. Dice que los huesos con los huesos y los tendones, todos los ligamentos y todos los huesos que estaban divididos se unieron, pero no tenían vida. Y ahora es necesario que Ezequiel se levanten. Hombre y mujer llamado Ezequiel, con la misma unción que él tuvo, se despiertan para proclamar que regresa a la vida.
el llamado lo tengo yo, el llamado lo tiene usted, el llamado lo tenemos nosotros que confiamos y que creemos que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Necesitamos poder despertarnos y decir, la palabra del Espíritu está en mi boca, la palabra de fe, la palabra para profetizar está en mi boca. ¿Y qué ocurrió? Después que se unieron los tendones y los ligamentos y se construyeron los huesos, se despertaron, echaron carne, echaron piel. ¿Qué ocurrió? Que se despertaron, recibieron el espíritu de vida y eran un ejército en orden. Dice, un ahora ejército profetiza. ahora libre, dispuesto, despierto para hacer y para actuar. ¿Cuántas personas no están en nuestras ciudades muertas esperando que nosotros nos levantemos para declarar que regresan a vida? ¿Cuántas personas están esperando una palabra de fe, una palabra que los levante, que los ayude, que los restaure? Mas nosotros estamos negando que enfrente de nosotros hay un valle de huesos secos. Estamos cerrando nuestros ojos a la realidad, a la verdad que está ahí, sentándonos, durmiendo, cuando el Señor nos ha llamado a ver la situación y a profetizar, a creer y a hablar su palabra. O sea que el asunto de la palabra profética hoy es como un modismo. Estamos hablando todo el mundo, yo profetizo como cotorra en la calle. No, porque mi iglesia también profetiza y todo lo que oye en la canción y todo el mundo está profetizando. Pero un profeta no era una persona cualquiera. Un profeta era un vidente. Un profeta era uno que era llevado por el Espíritu de Dios. Un profeta dice que tenía a Dios en manifestación dentro y lo llevaba al lugar de necesidad. Y el profeta creía y le decía al Señor, yo creo que el milagro puede suceder. Y el Señor entregaba la palabra profética, y esa palabra profética hablada por ese hombre cambiaba por completo una nación. Un reino, una familia, un rey, a cualquier persona era transformada por la palabra profética. Y Visión 2020 tiene una boca profética. Amén. La boca de Dios es una boca profética. Cada vez que, Carolina, que el Señor hablaba algo, eso ocurría, sea la luz y fue la luz, sea las estrellas y fue las estrellas. Y aquí en Visión 2020 nosotros creemos lo que puede ser. Yo creo que tu familia puede ser cambiada. Amén. Yo creo que tu ministerio puede ser transformado. Amén. Yo creo que tu iglesia, tu ciudad, tu nación, tu gobierno, todo lo que tú posees puede ser cambiado por la palabra profética. Y hoy aquí en Visión 2020 llamamos al espíritu de vida, al espíritu de Dios, el espíritu de poder, el espíritu de Cristo, el espíritu de los cuatro vientos, que sople sobre tu necesidad ahora. Amén. Entonces estamos viendo que la clave para todo es creer. Al creer logramos entonces hablar y actuar y hacer lo que el Señor nos manda, lo que la palabra de Dios está diciendo que hagamos. Y otro buen ejemplo, aparte de Ezequiel, lo encontramos en el libro de Juan. Y en el libro de Juan, en el capítulo 12, vemos ahí Marta y vemos a Jesús y vemos a un hombre que estaba dormido, un hombre que estaba, que naturalmente lo veían que estaba muerto. Y Marta dijo, Lázaro, mi hermano, hasta allá tiene un mal olor porque tiene 3 días de haber estado muerto. Pero Jesús, que tenía la palabra de vida, que tenía la palabra de fe, no lo veía muerto, no estaba viendo la situación, él estaba confiando y estaba creyendo que simplemente dormía este hombre. Y le dijo entonces a Marta, yo sé que todos ustedes allá en casa deben conocer la historia, y si no, la están aprendiendo ahora con nosotros. Le dijo a Marta, tienes que creer, no te digo que la palabra de Dios puede hacerlo, todo está dispuesto ahí, simplemente hay que creer. Le mandó entonces a remover la piedra, y cuando removieron la piedra, cuando ella pudo creer que sin verdad la palabra profética podía restaurar a su hermano, Lázaro salió y revivió y pudo salir de toda mortandad porque la palabra profética estaba activa. O sea, en el libro de Juan capítulo 11, dice que el problema estaba aquí. Lázaro ya estaba muerto, tenía 4 días, estaba ya putrefacto. Marta le dice al Señor, ya mi hermano, Así mismo. Tiene 4 días de muertos. El Señor le dice a Marta, no te he dicho que si tú puedes creer, verá la gloria de Dios. Y ella cuando creyó entonces, cuando la piedra del obstáculo del impedimento fue removida, entonces el Señor podía hablar. El Señor no podía hablar hasta que Marta no creyera.
Marta tenía que creer para ver la manifestación de la gloria de Dios. Si tú no crees, no puedes ver el milagro. Si tú no crees, tu hijo no puede venir a la obediencia de la palabra. Si tú no puedes creer, tu empresa no puede levantarse. Si no puedes creer, tu iglesia no se puede levantar. Si no puedes creer, tu ciudad no puede ser transformada. Mira, yo te digo a ti que no se necesitan muchas personas, solamente tienes que creer que Dios lo puede hacer y Dios lo hará. Amén. Solamente es necesario un hombre o una mujer que se despierta con la palabra de Dios en su boca, que tenga un oído para escuchar lo que el Señor está diciendo, que nos llama ¿a qué? A ver la necesidad y a profetizar. Y hoy la boca suya y la boca mía se están adiestrando conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para hablar su palabra, no hablar cualquier cosa, no hablar vanidades, no hablar mentira como otros acostumbran a hacerlo, hablando. ¿Y cuál es la mentira? La necesidad, el problema. El Señor no nos manda a decir, oh, Lázaro está muerto y no va a poder vivir. El Señor no le mandó a Ezequiel a decir, los huesos están secos, porque obviamente, lo naturalmente estaban secos. Estaban muy secos y tampoco mandó perdón al profeta Ezequiel donde un millonario para decirle, se va a aumentar tu ganancia en este año, porque la mayoría de los profetas nada más le profetizan a los multimillonarios, le profetizan a los empresarios, le profetizan a los ricos. Yo quiero que tú me le profetices al hijo de la viuda de Naín que se va a levantar, que le profetice a uno que tiene 4 días de muerto, que le profetice al que no tiene nada, y eso es el evangelio. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias, y la mejor noticia que se le puede dar a un leproso es que va a ser limpiado. Amén. La mejor noticia que se le puede dar a una nación es que tu nación va a ser cambiada. Guatemala, Honduras, Nicaragua, todos esos pueblos, todas esas naciones, todos esos reinos, todos esos continentes van a ser cambiados por el poder transformador de la palabra profética. Y la palabra no simplemente va a resonar desde los cielos, sino que es necesario que nos levantemos nosotros. El Señor está dentro de nosotros. Al principio leíamos en el capítulo, el capítulo 37 de Ezequiel, verso 1, que la mano del Señor fue a buscarlo, ¿verdad? Que el Espíritu había caído sobre ellos. Entonces el Señor está en nosotros. Y no lo llevó a un lugar de abundancia, lo llevó a un lugar de necesidad. Necesidad extrema, la necesidad que había ahí. ¿Para qué? Para que hablara, para que llenara esa necesidad, no para coger algo de allí, no para arrebatar algo de allí, sino para llevar lo que en ese momento se necesitaba. ¿Y qué era lo que se necesitaba? Se necesitaba una boca que estuviera dispuesta a hablar lo que el Señor estaba hablando. Dios quiere tu boca, Dios quiere tu familia, Dios te quiere a ti, Dios no está buscando al otro, Dios te está buscando a ti. Si tú no estás escuchando aquí en Visión 2020, tú eres la boca de Dios, tú eres los ojos de Dios, los pies de Dios, la mano de Dios. Levántate, no importa tu necesidad. Si está en una necesidad, si tienes cáncer, si está postrado en una cama, Dios ha permitido que tú llegues a ese momento porque Dios quiere desafiar esa necesidad. No importa la necesidad, Dios te ha dicho que tú puedes cambiar esa necesidad, Carolina. Amén. Estamos hoy en este programa declarando que hemos creído para poder hablar. Hoy decimos que usted tiene boca y es como Ezequiel, que enfrente de la situación tiene palabra profética para hablar vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Visión 2020.